Buenas noches, sí señora. ¿Sí? ¿Están escuchando muy Sí, bien? señora. Sí señora. Sí, Bueno, sí, profe. entonces, entonces vamos a dar inicio a la tercera webconferencia del curso, que hace parte de la fase 3 del curso de auditoría de sistemas, que en este momento nos encontramos en la fase de ejecución. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir ya mi pantalla. En este caso les voy a compartir bastantes ventanitas, entonces me van confirmando después si van viendo mi pantalla. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este momento les estoy mostrando la presentación, ¿cierto? No señora. ¿Sí? No señora. No, ¿Todavía señora. no? Ya se ve. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Es que se demora un poquito en cargar. Listo. Bueno, entonces como les indicaba, en esta fase, estamos en la fase 3 que es la de ejecución, ¿sí? Entonces en este vamos a empezar ya a tratar, vamos a profundizar un poco más en cuanto a la auditoría de sistemas, ¿listo? Entonces, como siempre vamos a mirar primero de qué consiste esta actividad. Esta actividad que busca que el estudiante diseñe y aplique los instrumentos de recolección de información, así como la metodología de análisis y evaluación de riesgos. Esa es la actividad, ¿sí? O lo que nosotros queremos que ustedes aprendan a manejar y aplicar. ¿Listo? ¿Qué tipo de actividades colaborativas? Recuerden que todas las actividades de nuestro curso es colaborativo. ¿Sí? Entonces recuerden que hay un equipo auditor que son los 5 estudiantes del grupo colaborativo. Tiene un peso evaluativo de 120, un peso bastante grandecito. Y pues el tiempo que tenemos nosotros inició desde el 14 de marzo al 4 de abril. En este caso, pues sí les quiero pedir disculpas que hasta hoy pude realizar la webconferencia, se me presentaron 1000 inconvenientes personales, entonces por eso hasta hoy pude realizar la web, ¿listo? Pero espero que con ella despejemos muchas dudas que tengamos en el desarrollo de esta actividad. Bueno, continuemos. Profe, Entonces, como perdóname. les indicaba, ¿cuál es Profe, ¿en qué consiste, señor? pero tú dices que hasta el Señor, 4, pero está hasta el 10. ¿hasta, ¿Me escuchas? hasta el 10? Sí, te estoy Sí. escuchando. Uy, listo, déjame entonces, no hay problema. Según lo que diga la guía, ¿vale? Y lo que diga la agenda. De pronto Ah, fue que me bueno, ok. equivoqué al colocar ahí Sí, porque la si no fecha, ya no ¿vale? alcanzamos. Sí, no, lo que diga la agenda. Vale. Sí, no, lo que diga la agenda, lo que diga la guía. ¿Listo? No se preocupen. De pronto me Ah, equivoqué, ok, fui yo vale, ahí en la gracias. colocar. ¿Listo? Bueno, entonces, como les indicaba, esta fase es utilizar los instrumentos de recolección que tenemos nosotros para poder hacer la auditoría de sistemas. ¿Qué hicimos en la fase 2? Hicimos un programa y un plan de auditoría, ¿sí? ¿Qué hicimos ahí? Bueno, decidir en qué empresa íbamos a trabajar, en qué fechas, cómo íbamos qué, cómo íbamos a trabajar, y por último me tenían que escoger cada uno de los integrantes. Bueno, el líder asignaba a cada uno de los integrantes el, el dominio de COVID que iba a trabajar, y sobre él cada uno de los auditores seleccionaba el proceso que iban a, ¿sí? El proceso con el cual iban a trabajar en esa auditoría, ¿cierto? Bueno, basados en eso es que vamos a empezar a trabajar en esta fase 3. ¿Listo? Déjenme ver un momentico, que es que aquí no me aparece, aquí ya. Me toca cambiar de ventana. Bueno, entonces, ¿qué son las técnicas de recolección de la información? Son procedimientos utilizados por todos los auditores para obtener las evidencias, ¿sí?, que necesitamos para poder hacer el proceso de auditoría, ¿sí? Y de esa manera, de una manera muy profesional, ¿sí?, evaluar el proceso, ¿sí? Entonces, como aquí les subrayo, son todas las formas en que puedo recolectar la información. Entonces, nosotros vamos a utilizar diferentes técnicas o instrumentos para recolectar dicha información de la auditoría. Bueno, entonces en este caso, ¿qué instrumentos voy a utilizar yo específicamente para esta fase de ejecución para la empresa que yo tengo, que yo seleccioné como grupo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar 3 específicas para esta fase, y la última son los hallazgos, pero esa ya haría parte de la fase 4 de resultados. Entonces, por este momento vamos a ver lo que son las fuentes de conocimiento, las entrevistas y los cuestionarios.
¿Para qué son esos instrumentos que vamos nosotros a diseñar y aplicar? ¿Sí? Es con los cuales vamos nosotros a recoger esa información que nos va a servir para poder dar nuestro punto, o no nuestro punto, sino poder evaluar el proceso mediante el estándar COVID, que fue el que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esos 3 instrumentos que vamos a manejar nosotros en este caso. Bueno, entonces, a partir de esos 3 instrumentos vamos a tener claridad en cada uno de ellos. ¿Qué es una fuente de conocimiento? Les voy a explicar a grandes rasgos cada uno de ellos y les voy a mostrar un formato específico. ¿Listo? Entonces, cuando termine de presentar el formato, haremos las preguntas, ¿vale? Para que vaya interactuar. Conocimiento. ¿Qué es la fuente del conocimiento? Son todos estos elementos, ¿sí?, que nos sirven para identificar qué es o cómo estamos manejando que yo seleccione y el proceso que yo quiero evaluar como auditor, qué elementos necesito yo para poder hacer esa auditoría, ¿sí? Entonces, en este caso, necesitamos saber, bueno, cuáles son las pruebas de análisis y cuáles son las de ejecución, ¿sí? En este caso, necesitamos conocer esas 2 pruebas de análisis. En este caso, les voy a mostrar un formatico que les tengo acá. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Listo. Bueno, un documento en Word, ¿sí? Sí, señora. Listo. Bueno, el primer documento que nosotros debemos hacer es este cuadrito de fuentes de conocimiento. En este cuadrito de fuentes de conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el dominio y el proceso que nosotros como autores estamos evaluando, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les hice el formato y tengo un ejemplo dentro de ese formato, ¿sí? No es que esté adecuado, sino es un ejemplo que me inventé hacia el... Así rapidito. ¿Qué procesamiento del aspecto físico de la seguridad lógica? ¿Sí? Vamos a evaluar eso. ¿Quiénes son los responsables? Ahí en los responsables es todo el equipo auditor que está a cargo de la auditoría. Material de soporte, ¿cuál es el material de soporte? El COVID, que es el que estamos manejando, la norma o estándar COVID. ¿Qué dominio voy a evaluar yo? Recuerden que el estándar COVID tiene 5 dominios específicos, que son los que cada uno ya tiene seleccionado, y el proceso que yo voy a evaluar específicamente, ¿sí? Entonces, en este caso, yo cogí el dominio alinear, a planear, organizar, y el proceso, el de gestionar el riesgo, ¿sí? Entonces, yo tengo que especificar. Si yo cogí un dominio y entonces yo coloqué 3 procesos, por ejemplo, el APO 1, el APO 5 y el APO 12, tengo que diseñar un cuadrito de estos mismos por cada uno de los procesos que yo seleccione, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso, dentro de este cuadrito, ¿qué voy a hacer? Voy a indicar o especificar qué fuentes de conocimiento necesito yo o qué elementos necesito yo para poder hacer las pruebas aplicables, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas aplicables? Si necesito un cuestionario o si necesito hacer una entrevista o qué elementos necesito documentales, de videos, necesito yo para poder aplicar y poder evaluar ese proceso dentro del sistema que voy a evaluar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo como voy a evaluar de la gestión del riesgo de la seguridad lógica de la UNAT, entonces, ¿yo qué necesito? ¿Sí? Entonces, ahí voy a empezar a ver, ¿yo qué necesito en esa parte? Documentos, ¿sí? Entonces, yo necesito documentos, ¿qué tipo de documentos necesito? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo coloqué que, como voy a evaluar el hardware, entonces yo coloqué que facturas de compra, ¿sí? Para mirar la depreciación de los mismos, si hay una hoja de vida de los equipos, ¿sí? Recuerden que hay unas empresas que tienen hojas de vida específicas de los equipos, ¿sí? El inventario de los equipos que tiene la empresa, ¿sí? ¿Yo necesito eso? Sí necesito eso para poder hacer mi proceso, para poder empezar a revisar si el proceso se cumple o no se cumple, ¿sí? Bueno, a partir de esas fuentes de conocimiento que yo requiero,
¿sí? ¿Qué más necesito? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué repositorios de pruebas necesito? Entonces necesito hacer un análisis y uno de ejecución. ¿Qué quiere decir de análisis? Los documentales, lo que yo necesito nomás para que yo pueda leer, para como conocer, digamos en este caso los documentos que yo necesito sobre el equipo, las facturas, bueno, voy a revisar las facturas de compra de los equipos para conocer desde cuándo se compraron, qué características tiene, ¿sí? Entonces esas serían las de análisis porque soy yo como auditor que estoy analizando la información que me están dando. En cuanto a la ejecución, como estamos hablando del hardware, no, en algunas empresas o en general yo no puedo llegar a una empresa y decir, venga, es que yo necesito destapar o abrir el equipo y hacerle la inspección para poder mirar cómo está, porque yo no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿yo qué puedo utilizar? Yo puedo utilizar un sistema de reporte de software, entonces yo puedo instalarlo en el equipo y hago que el mismo equipo me genere un informe de cómo está internamente el equipo, ¿sí? Entonces, esa sería ejecución porque lo estoy ejecutando para conocer la información. Y los de análisis, recuerde que son los documentales más que todos, los que yo puedo leer para poder obtener la información. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señora. ¿Claro como el agua? ¿Sí? Hasta ahí sí. Sí, profe, claro. Sí, Listo. Bueno, entonces, este es el primer documento que nos están pidiendo aquí en el primer punto de la actividad. ¿Sí? Bueno, el primer punto nos dice diseñar y aplicar instrumentos de recolección de la información, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los elementos. ¿Qué es importante que tengamos claro? No porque somos un equipo auditor, entonces nos dividimos, usted hace fulanito, usted hace tal punto, usted hace el otro punto, usted hace el otro punto, no. Estos instrumentos de recolección los debe hacer cada uno de los estudiantes para el dominio y el proceso que seleccionó. ¿Sí? Entonces, como son 5 auditores en el grupo, son 5 dominios, entonces tienen que empezar a mirar, bueno, ¿cuántos procesos seleccioné yo? Si seleccioné 2, 3 procesos, así mismo tengo que presentar este formatico del fuente de conocimiento. Entonces, por ejemplo, Alexis escogió dos procesos dentro del dominio, ¿sí? Entonces me tienes que presentar 2 fuentes de conocimiento, 2 formatos de fuente de conocimiento, cada uno con qué fuentes de conocimiento se requieren. ¿Sí? Ok, ¿Sí sí, está señora. claro? Sí, señora. Exacto. Listo. Entonces, esa es la idea. Bueno, como ya tenemos esa parte de la fuente del conocimiento, que ya me dicen que quedó muy clara, volvamos a nuestra presentación. Entonces dice aquí, bueno, aquí ya les Ingeniera, explicaba. disculpe un momento. Señora. Tengo una pregunta, Señora. me surge esta duda. En cuanto a las fuentes, pues, digamos, de la entrevista y eso, cada uno debe seleccionar, o sea, el grupo debe tener una sola fuente o cada uno expone con cuál se va a ir y asimismo explica. No, es que esa parte no me quedó clara. Cada uno de los auditores tiene que revisar qué fuente de conocimiento requiere para hacer la evaluación del proceso que seleccionó. Es cada uno, Sí. no es que si Alexis escogió uno y yo, entonces, yo no voy a escoger el que le escogió, no, porque si yo requiero el que él también hizo, yo lo tengo que aplicar, pero a mi proceso. De las actividades propuestas, ¿Sí? en este caso del Tienen reto que revisar, número. Listo. hagan de cuenta que son ustedes, esa partecita es individual, esto es individual lo que van a hacer, porque ustedes ya tienen un proceso seleccionado de la fase 2, ¿sí? Un dominio y unos procesos que a ustedes les indiqué que me los tenían que colocar, ¿se acuerdan? Entonces, basados en ese proceso es que me tienen que empezar a hacer cada uno de estos instrumentos de recolección. ¿Listo? Sí, señora, bueno, gracias. Listo. Bueno, como ya partimos de la lista de la fuente del conocimiento y tuvimos, pues estamos claros, que me agrada pues que lo tengan claro, seguimos con la lista de chequeo. ¿Qué hacemos en esta lista de chequeo? Ella nos ayuda a verificar la existencia de los controles o los procesos que vamos a auditar, ¿sí?
Entonces, en esta lista de chequeo, ¿qué hacemos? Verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ese proceso dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso sí necesito que nos tengamos mucha claridad y ¿qué? Tengamos claridad que lo que vamos a hacer. Bueno, entonces en la lista de chequeo vamos a iniciar teniendo en cuenta el proceso que nosotros escogimos y cuáles son los objetivos de ese proceso, ¿sí? Entonces, vuelvo aquí a mi fuente del conocimiento. Entonces, yo dije que yo escogí mi proceso AP12, gestionar el riesgo, ¿cierto? Ese es el proceso que yo seleccioné. Pero resulta que ese proceso sale algunos objetivos o subprocesos de ese objetivo, ¿sí? Pueden salir, puede tener un subproceso, dos subprocesos, ¿sí? Dependiendo ese tipo de proceso que nosotros seleccionamos. Entonces yo tengo el A12, el APO12, ¿sí? Resulta que ese proceso tiene 6 subprocesos, ¿sí? Basados en esos 6 subprocesos, yo voy a hacer mi lista de chequeo, ¿sí? ¿Cómo o dónde busco esa información? ¿Sí? ¿Dónde busco o dónde encuentro esa información? Algunos han encontrado un blog, ¿sí? De auditoría de sistemas del ingeniero Francisco. Él era tutor de este curso hasta el año pasado, ¿sí? Hasta el periodo pasado. Entonces ahí pueden tomar la información, pero resulta que ese blog está actualizado hasta el COVID 4.1. Resulta que nosotros, como yo les dije desde la primera web, estamos trabajando sobre el 5, porque ya estamos actualizándonos, entonces vamos a trabajar sobre el 5. Entonces, algunos procesos han cambiado, ¿sí? Entonces, es importante tener claro eso. Entonces, ¿dónde voy a encontrar cuáles son los subprocesos que hacen parte de ese proceso? Específicamente, en el libro del COVID o en el estándar COVID, que podemos encontrarlo, ustedes lo pueden buscar por internet o en la página de ISACA, que es la empresa que diseñó el COVID, y ahí vamos a encontrar específicamente el manual o el estándar directamente. Entonces yo se los voy a mostrar aquí, yo lo tengo abierto precisamente. Yo tengo abierto aquí mi documento del COVID, mírelo, COVID-5. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. ¿Ese fue el mismo que nos Listo. compartiste la vez pasada en pantallazo, no? Exacto, yo les compartí este mismo documento en la primera fase, ¿sí? Y no me acuerdo si en la segunda, no estoy segura si en la segunda, ¿listo? Entonces, este documento es nuestra referencia para poder hacer nuestro proceso de auditoría, ¿sí? Porque basados en todos los procesos que tenemos aquí, es donde vamos a poder verificar si, qué procesos o qué es lo que vamos a tomar nosotros para poder hacer nuestra auditoría. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a encontrar todo ¿qué? Ay, se me fue. Vamos a encontrar toda la teoría y toda la aplicación que se tiene del COVID, ¿sí? Dentro de las empresas, cómo las podemos aplicar, cuál es el fin de este marco COVID o este estándar norma, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo. Entonces es importante que en este caso, como vamos a trabajar directamente ya con este COVID, nos tomemos la molestia de leer el proceso que nosotros, o el dominio que nosotros seleccionamos y los procesos que hay dentro de ellos, porque basados ahí es donde vamos a empezar a diseñar tanto la lista de chequeo como la entrevista y el cuestionario, ¿sí? Basados en lo que encontremos en en este documento, ¿listo? Entonces, como les indicaba, yo estoy evaluando, que se me hizo el documento, acá lo tengo, el AP12, el APO, discúlpenme un momentico, muchachos.
Listo, qué pena, muchachos. Que me interrumpieron acá, entonces ya. Bueno. Parto otra vez. Me indican si están viendo la pantalla. Aún no. Sí. Espere que cargue. Ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, yo estoy trabajando el APO 12, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a buscar aquí en el documento? Voy a buscar específicamente ese dominio y ese proceso para revisar qué sus procesos hacen parte de él, ¿sí? Entonces, yo estaba revisándola, que aquí está en la página 111. Bueno, me pasé un poquitico. Está por aquí. Ah, mira, aquí está preciso, llegué donde era. ¿Sí? Entonces, mira, aquí dice AP12, ¿cierto? Que me indica que cuál es la descripción de este proceso, que me dice identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados con las tecnologías de información de forma continua dentro de niveles de tolerancia establecidos por la dirección ejecutiva de la empresa. Yo coloqué ese, ¿sí? Entonces aquí me explican me explican cada uno de los procesos, bueno, cuál es la meta de ese proceso, de ese proceso, cuáles son las métricas relacionadas en ese proceso, ¿sí? Entonces es muy importante que lo lean para que conozcan qué es lo que hay que tomar para hacer la auditoría y yo tomé no, pero tengamos más claridad de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces aquí mira, si se dan cuenta, aquí me está mostrando toda la información que hay de ese proceso. Entonces, aquí ya viene a entrar los subprocesos que tiene este proceso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí ya me empieza a decir, mire, AP12.01, ¿sí? Quiere decir que este es el primer subproceso del proceso de gestión de riesgos. El objetivo de este primer subproceso, identificar y recopilar datos relevantes para catalizar una identificación y análisis y notificación efectiva de los riesgos relacionados con la TI. ¿Sí? Ese es central en los procesos que tenemos acá. Entonces aquí, por ejemplo, tengo uno que es el de recopilación de la información. Aquí me explican otro, aquí tengo el segundo que es el del análisis de riesgo, ¿sí? Para que vayan leyendo con cuidadito porque sí que está muy chiquitico. Aquí está la otra que dice mantener un perfil de riesgo. Aquí está el de expresar el riesgo, ¿sí? Definir el portafolio de acciones, y responder al riesgo, y eran 6 nomás. Ya me equivoqué yo. Eran 6 nomás, 6 subprocesos, ¿listo? Entonces, basados en esos 6 subprocesos que tengo aquí para este AP12 que estoy evaluando de gestionar el riesgo, es que yo voy a hacer mi lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, basados en ese, yo voy a montar mi lista de chequeo. Entonces, para la lista de chequeo, tengo otro formatico específico también. Entonces, aquí lo tengo. Mira, está bonito y todo. Y entonces, aquí que me están pidiendo una información muy específica. ¿Qué dominio es el que yo estoy evaluando? El APO, alinear, planear y organizar. ¿Qué proceso estoy evaluando yo? El de gestionar el riesgo, ¿sí? Y de este proceso, ¿qué voy a evaluar yo? El otro subproceso o el objetivo de control, que es recopilar los datos, que fue el primero que les mostré, ¿cierto? Bueno, entonces aquí me dice que ese es el primero, pero si se acuerdan, ahí dentro de ese, pues les dije que me tocaba cambiarles harto la ventanita, para que vean, vamos a devolvernos aquí a la que me pasé. Ay, esta gente le dio por escribir hoy. Aquí. Entonces me dice,
¿Cuál es el objetivo de este subproceso? Identificar y recopilar datos relevantes para catalizar una identificación, análisis y notificación efectiva de riesgos relacionados con TI. ¿Yo qué voy a hacer con este pedacito que me están diciendo aquí? Formular una pregunta, ¿sí? Con eso nomás voy a formular una pregunta. ¿Cómo la formulo yo? Aquí la tengo. Entonces, ¿yo qué escribí? Identifican y recopilan, si veo que ya le cambié solo esos dos verbos, datos relevantes para catalizar una identificación, análisis y notificación efectiva de riesgos relacionados con TI. Entonces, estoy haciendo una pregunta, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué hago con el segundo objetivo de riesgo, de control? Vuelvo y reviso, bueno, ¿cuál es el análisis de riesgo? Dame un momentico, yo quito esto de acá, o si no, no nos van a dejar. El análisis de riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo y tomo la información que está allá, vamos a buscarla aquí. El análisis de riesgo es desarrollar información útil para soportar las decisiones relacionadas con el riesgo que tomen en cuenta las relevancias para el negocio de los factores, ¿sí? Entonces, con este pedacito que está aquí, formulo mi segunda pregunta. ¿Existe información útil para soportar las decisiones relacionadas con el riesgo que se tienen en cuenta para la relevancia, para el negocio de los factores de riesgo? ¿Sí? Yo ya formulé una pregunta con ese contenido que tengo en el documento. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de los objetivos de control que tengo en mi documento. Mire, 5 y 6, mire, yo monté los 6 de una vez. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Entonces aquí ya hice mi lista de chequeo. Ahora, ¿qué hago yo? Yo como auditor voy a darle respuesta a eso con lo que yo estoy revisando. ¿Sí? Bueno, identifican y recopilan datos relevantes para catalizar una identificación, análisis y identificación efectiva de riesgo relacionados en TI. ¿Sí o no? Vamos a colocarle que no, que sí, perdón, que sí. Mire. ¿Listo? ¿Existe de forma útil para soportar las decisiones relacionadas con el riesgo? Le va a decir que no existe información útil. ¿Se mantiene un inventario de riesgo conocido y atributos de riesgo? Voy a decirle que sí. ¿Se proporciona información sobre el estado actual de exposiciones y oportunidades relacionadas con el TI? Le vamos a decir que no. ¿Sí? Digo que no la tiene. En lo que yo revisé no la tiene. ¿Se gestionan las oportunidades para reducir el riesgo a un nivel aceptable como portafolio? Vamos a ponerle que no no hay esa opción. Se responde de una forma oportuna con medidas efectivas que limiten la magnitud de la pérdida de los eventos relacionados con la TI. Vamos a decirle que no. ¿Listo? Bueno, ¿ahí qué hice? Yo ya hice mi listado de chequeo, ya chequeé en este proceso qué hay, ¿sí? En lo que yo ya miré, en lo que observé, ¿sí? Entonces, no tengo nada de eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Bien, de momento. Sí. Estos muchachos hoy están, pero súper duchos. Tutora, ¿los Señora. subprocesos se deben escoger todos los que haya o pueden ser los que yo No, creo? señora. Yo les indiqué en la fase anterior que son los que ustedes crean convenientes para Sí, realizar la no, es que auditoría. esa no es mi pregunta, tutora, es los subprocesos. No, Los los que yo no voy a subprocesos sí tienen explicar. que ser todos los que Ah, tenga el bueno, proceso. ok. Ujú. Los subprocesos sí tienen que ser todos los que están ahí. ¿Mm? Entonces ahorita no es que me van a cambiar, que porque ahí ves como largo, entonces me van a cambiar los procesos que ya me seleccionaron en la fase anterior. Mm, Tutora, por ejemplo, en el listo. caso de nosotros, pues que nosotros lo que hicimos fue
como no teníamos claro que, como te dijera, lo que hicimos en la fase anterior fue como que cada proceso principal lo definimos, más no en su momento no tuvimos en cuenta si aplicaba o no a cada uno de los procesos. Entonces, para esta segunda Yo- fase, cuando la volvamos a, como te dijera, como a revisar, a algunos que pronto no aplicarán. Exacto, sí, señor. Yo les hice esa aclaración a Alexis varias veces por eso, porque será solo los procesos que ustedes creían convenientes iban a utilizar para la auditoría. ¿Mm? Okay. Para que lo tengan en cuenta ahorita que vayan a iniciar en esta fase. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, listo. Bueno, entonces hicimos nuestra lista de chequeo, ¿cierto? No les estoy compartiendo, tranquilo. Entonces hicimos nuestra lista de chequeo. Ya tenemos claro las preguntas, de dónde las tomamos, ¿sí? Y cómo las planteamos. ¿Listo? Pero resulta que, no mentiras, pero no. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer lo mismo. Entonces, por cada proceso que escogimos, tenemos que hacer esta lista de chequeo. ¿Mm? Entonces, vuelvo y les digo, si escogimos 2 o 3 procesos, tenemos que hacer 2 o 3 listas de chequeo cada uno de los estudiantes. ¿Mm? Entonces, recuerden, es como si fuera, esta fasecita es como si fuera individual esa parte. ¿Listo? Que mi compañero, que fulanito de tal, Pepito Pérez no participó, pues ustedes envían lo que ustedes hicieron con sus procesos. ¿Sí? ¿Listo? Se evalúa lo que ustedes hacen, no es que van a incluir a Juranito o es que yo le colabore a Sultanito, no. Lo que ustedes hicieron como trabajo. ¿Listo? ¿Les quedó claro de dónde sacamos la información para formular las preguntas de lista de chequeo? Sí, señora, pero tutora estaba mirando las bibliografías que nos diste y no tenemos esta, o sea, por lo menos yo no tengo este libro del completo, porque tenemos es como los pantallazos como del proceso principal, pero no en los subprocesos de ese donde podemos conseguir esa, la que Listo, nos estaban yo se mostrando. los comparto entonces ahorita. Sí, por Ya favor, que los estaba comparto mirando con los formatos. y esa no la tengo. Listo, no hay problema. Yo se los comparto con los formatos en el foro de trabajo. Ah, perfecto, vale, ¿Listo? gracias. No se los voy a compartir por el correo, sino por el foro de trabajo. Entonces, si necesitan información, la van a tener es allí. ¿Listo? Vale, gracias. Para que tengamos en cuenta eso. Listo. Bueno, entonces yo ya hice mi lista de chequeo. ¿Listo? Ya hay que encontré algunos elementos que cumplen y no se cumplen, ¿cierto? Que yo coloqué ahí, bueno, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces ahí digo, bueno, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? ¿Qué pasa con esos que yo estoy diciendo que no se cumplen? Se están volviendo unos riesgos, porque a razón de que no se están cumpliendo. Entonces es lo que yo ya voy a empezar a trabajar. Bueno, yo verifico, venga, ¿por qué no se están cumpliendo esos riesgos que estoy presentando ahí? ¿Listo? Entonces voy a volver a compartir aquí la pantalla, ya, porque es que me están charlando mucho por el otro lado. Bueno, entonces bueno. Entonces aquí vuelvo y les comparto mi lista de chequeo. Entonces yo aquí tengo que dice que tengo uno aquí, tengo 2, tengo 3, tengo 4 objetivos de control que no se están cumpliendo, que no, ¿sí? Que no se están realizando dentro de la empresa. Entonces, esos 4 ya se me están volviendo riesgos dentro de mi auditoría y son los que yo voy a tener muy pendientes para revisar el por qué no se están cumpliendo. ¿Listo? Bueno, entonces, a partir de eso, ¿qué me está sacando? Toco otra vez sacar todo. Bueno, entonces, a partir de eso, continuamos con mi entrevista, ¿cierto? Las entrevistas más tenemos como claridad un poquito de qué es eso. Una entrevista es hacerle unas preguntas específicas a una persona, ¿sí? Donde nos va a dar unas respuestas sobre lo que le estamos preguntando, ¿sí? Son
en este caso, preguntas abiertas, ¿sí? Entonces tenemos que revisar a qué personas les vamos a hacer esas entrevistas. Tienen que ser personas que estén dentro del proceso que estamos evaluando. Entonces, en este caso, como el ejemplo que yo les estaba colocando era, estoy evaluando el hardware de la universidad, entonces yo a quién le puedo hacer la entrevista para conocer más a profundidad los procesos, pues al encargado del área de soporte o al encargado de la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico de la universidad, o al tecnólogo que está ahí en esos procesos. Entonces yo puedo hacerle la entrevista a esa persona, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar, bueno, a qué persona le voy a preguntar, les voy a hacer esa entrevista para recolectar más información que me va a servir a mí en el proceso de auditoría, ¿cierto? Entonces, aquí viene la otra, va el otro formatico que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer un formatico de entrevista, ¿cierto? En este caso es necesario, les estoy diciendo qué formato requerimos. No es de que, bueno, si yo hago una cosa no voy a hacer la otra. No, son todos los formatos los que estamos haciendo porque como auditores requerimos de esos formatos para poder plantear la auditoría, ¿sí? Y poder dar unos resultados. Entonces, bueno, tengo la entrevista. Aquí, en general, la presentación es como más de lectura, entonces no les explico mucho en ese pedacito porque nos enfocamos más en esta partecita de formatos. Bueno, entonces aquí en la entrevista yo vuelvo al ejercicio que venimos realizando. La entidad auditada, que es la UNAR, ¿sí? ¿Qué área estoy auditando yo? La Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que así se llama aquí en la universidad. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? Conocer los problemas relacionados con hardware y software, en este caso especifique SEADA, CASIAS, UNAR. ¿Quién es el responsable? ¿Qué auditor es el que está haciendo este caso? Bueno, voy a colocar aquí yo, que Ángela Dayangaray, soy la responsable de hacer esta entrevista. ¿Qué material de soporte tengo yo para hacer la entrevista? El estándar o norma COVID, ¿sí? ¿Qué dominio y proceso específico voy a entrevistar? Vuelvo y digo que el APO, alinear, planear y organizar, y el APO 12, que es gestionar el riesgo. Siempre tenemos que colocarlos para que quede claro qué es lo que estamos nosotros evaluando y auditando, qué proceso. Siempre, por eso si se dan cuenta, en los tres formatos que llevamos, siempre colocamos el dominio y el proceso, porque es importante tener claridad qué es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, y aquí ya viene, bueno, el entrevistado, ¿quién es el que voy a entrevistar? Entonces, en este caso voy a decir que voy a entrevistar a Carlos Muñoz, que se llama el chico que maneja la GIDT en la universidad, y el cargo que él tiene ahí es el líder zonal de la GIDT. Entonces, él es la persona que a mí me va a dar la información que yo requiero. Las preguntas que tengo aquí son muy básicas, pero basadas en qué. Esto es un ejemplo, no las van a tener en cuenta, no es que me las van a copiar y pegar como si fueran de ustedes, sino esto es una idea que tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí primero que todo vamos a colocar el tema, ¿sí? Este tema, que hace parte del subproceso que nosotros encontramos dentro de este proceso, ¿sí? O sea, hace la de recopilar la información, que era el 01. El tema 2, ¿sí? El tema 2 sería el de análisis de riesgos. El tema 3, bueno, cuantos objetivos de control o subprocesos tengamos, así mismo va a ser el tema, y así mismo van a ser las preguntas que nosotros vamos a plantear, ¿sí? Entonces yo tengo 6 subprocesos objetivos de control, y de ellos voy a sacar las preguntas de acuerdo al listado de chequeo que yo hice, ¿sí? Entonces, aquí coloqué una, más o menos a la que se parece. La recopilación de los datos que se realizan para conocer la vida útil del equipo es adecuada. ¿Es la más adecuada? Entonces aquí le puedes decir sí, por tal y tal razón, ¿sí? Entonces ustedes con esta información que van a hacer, conocer un poco más de las personas que están directamente trabajando en el área o lo que vamos a auditar nosotros. Entonces vamos a tener más claridad de, bueno, qué procesos y cómo los están manejando nosotros para conocer si están en riesgo o no, partiendo del listado de chequeo que hicimos. Entonces así vamos a hacer cada uno las preguntas
son las que ustedes crean convenientes. No es que me van a salir con 2, 3 preguntas y no, es que ya hice con eso. ¿Sí? No. Pues dependiendo cada uno de los temas que tengamos allá o los subprocesos que tengamos planteados en el proceso específico, así mismo van a ser los temas y las preguntas que nosotros vamos a creer convenientes que nos van a arrojar información importante para hacer nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué, ¿usted maneja el sistema de información de talento humano de la UNAD? Sí, no, ¿por qué razón no lo maneja? Entonces, así tenemos que hacer preguntas muy relacionadas con lo que tenemos en el checklist, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante primero identificar en el checklist cuáles son los procesos y cuáles son las preguntas que nos pueden ayudar, y de esas preguntas sacar las otras preguntas para hacer la entrevista, ¿sí? Y de esta manera tener más información que necesitamos. ¿Preguntas? Profe, entonces como tal lo único que tenemos que hacer es un formato igual, no tenemos que llenarlo con las respuestas ni nada de eso, ¿cierto? No hay necesidad, ¿sí? Ah, bueno, profe. ¿Sí? Porque más adelante ustedes van a presentar otra información con las respuestas, ¿sí? Con las respuestas. Vale, vale. Sí, porque aquí solo diseñar y aplicar, no vamos a presentar resultados que no, que fulanito me dijo esto, no. Sí, porque aquí voy a generalizar mucho, ¿listo? Bueno, entonces, claro, lo de la entrevista, ¿de dónde tomamos las preguntas para plantearlas? Sí, señora. ¿Sí? Sí, no es que vamos a plantear preguntas a lo loco, no, sino vamos a plantear preguntas de acuerdo al checklist que nosotros hicimos. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Seguimos con el cuestionario. Mire que ya vamos en el 4.º documento. ¿Sí? ¿El cuestionario qué es? O tiene 2 objetivos específicos. El primero es confirmar los riesgos que detectamos, ¿sí? Y el segundo lugar es descubrir o mostrarnos también algunos riesgos que no detectamos a primera instancia, ¿sí? Entonces, los primeros riesgos que detectamos son los que hicimos en el checklist, ¿sí? Unos riesguitos ahí que nosotros dijimos, venga, esto no, este no, este no. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos 4 en el ejercicio que estábamos haciendo? Pero entonces, mediante el cuestionario vamos a revisar a ver si encontramos más riesgos, ¿sí? Ya tenemos 4, entonces vamos a revisar algunos más, ¿listo? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Otro formatico, ¿dónde lo tengo yo? Cuestionario por acá. Bueno, y me repito. Listo. Vuelvo y les digo, las preguntas que hay aquí son así, preguntas como a lo loco, pero son referentes, tienen que ser referentes al checklist que nosotros hicimos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué dominio estamos evaluando y qué proceso estamos evaluando? Ay, perdón, vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos las preguntas que hicimos, ¿sí? Las preguntas que hicimos, las preguntas que hicimos, ¿sí? Estas son las preguntas que hicimos en la entrevista. Estas son las preguntas que hicimos en la entrevista. Aquí tenemos un sí y un no, ¿sí? Y aquí tenemos unas observaciones. ¿Qué pasa con este sí y no? ¿Sí? Como hicimos las entrevistas, ¿sí? Y nos dieron respuesta a esas preguntas, entonces me dice, ¿se cuenta con un inventario de equipos de cómputo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No. Listo. Entonces, si yo digo que no, entonces yo le puedo poner una X. Pero ¿cuál es la idea de la auditoría? Reconocer los riesgos y en qué nivel se encuentran los riesgos. Entonces, por esta razón, para este cuestionario no vamos a colocarle una X en sí y no, sino vamos a validar vamos a dar una valoración a esa pregunta, a esa respuesta, perdón.
Vamos a dar una valoración, que la valoración va a estar de 1 a 5, ¿sí? La valoración. Donde, ahí se me perdió, donde 1, ahí se me perdió. Pero, profe, una consulta, si tú dices que en la anterior no respondemos las preguntas, entonces, ¿cómo, con base en qué continuamos No, acá? no, lo que me preguntaron era, no me van a presentar a mí las respuestas, ustedes tienen que responderlas. Ah, o sea, si tenemos que responderlas más, no te las pasamos todavía. Exacto. Bueno, espera que se me aclaraba ya que me hiciste ese paréntesis ahí. Resulta que yo a quién le voy a hacer la entrevista, ¿sí? Se supone que estamos haciendo un ejercicio práctico, entonces no tenemos facilidad de ir a la empresa a sacar esa información porque no nos la van a dar tampoco, ¿cierto? Sí, correcto, eso te iba a preguntar también. Sí, Porque, sí. Entonces ya, no tenemos es que a eso iba quién hacer. también, porque hay unas preguntas que obviamente uno no lo va a hacer, o sea, nos tocaría jugarla con Sí, nosotros, sí o no, y de acuerdo exacto, a eso, pues, actuar. exacto. Ah, Entonces, ok. como es un ejercicio práctico, vamos a hacerlo. Pero entonces, ¿a quién se las vamos a hacer? A la persona que postuló su empresa, ¿sí? Entonces, digamos, yo trabajo con Alexis, perdón que diga Alexis, pero es el nombre que tengo más presente. Sí, entonces yo estoy en el equipo de Alexis y resulta que escogimos la empresa de él. Entonces, vamos a hacerle las entrevistas a él, cada uno le hace la entrevista a él y él mirará cómo nos responde. ¿Listo? Y, o sea, que en Puede este ser caso, verdad. normalmente queda el líder, que pues la empresa era la del líder. O sea, que yo iba a tener Exacto, que responder todas las preguntas de todos los compañeros. exacto. ¿Sí? Pero eso no es mucha carga, doctora. Eso es mucho, ¿no, profe? Señora, Eso es demasiada carga. ¿por qué? Porque Pensaba tenemos lo que hacer mismo. el trabajo de nosotros y el trabajo de los demás. Claro. No, Sí, tutora, eso es demasiado. No, ¿qué haría más fácil? estamos haciendo un Como si ejercicio, uno mismo se respondiera, o sea, se preguntara a uno mismo. Porque es que lo que dice Melissa, pero es, si le preguntamos al líder, dile, no sé, por ejemplo, salen 20 preguntas mías, más 20 de cada compañero, serían 80 que ya tendría que responder. pero es decir si no, o decir, No, no porque no dices ¿sí? que tiene que responderse. Sí, no, a la entrevista, bueno, sí, la entrevista Exacto, sí. porque con base en la Bueno, entrevista, entonces usted hagamos solamente... una cosa, es que la idea es que, bueno, que trabajen, listo. ¿Sí? Ustedes hicieron cambiar ya los planes. No, pues hacer que Tutora, nosotros buenas mismos seamos noches. pregunta-respuesta nosotros mismos. Bueno, sí. Tutora, Pero, me gustaría, no sé, nosotros en el grupo con los compañeros ¿quién me optamos por habla? Perdón, repartirnos las perdóname, Diana Santibáñez. Diana, eso. Tutora, nosotros en el grupo optamos con nuestros compañeros repartirnos las preguntas, o sea que como somos tres en el grupo, entonces cada uno hacemos dos preguntas del tema, si está bien o no. No, señora, no, señora. Vuelvo y les digo, Diana, cada uno tiene que plantear sus preguntas, cada uno tiene que plantear un formato de estos por cada uno de los procesos que seleccionó. Listo, tutora. Sí, Gracias. no vuelvo y les digo, no es que van a presentar, ay, no es que somos, yo solo presenté una entrevista, yo solo hice ese, no, es por cada uno de los procesos que seleccionaron. Entonces son 5 dominios, de esos dominios cuántos procesos seleccionaron y de esos procesos tienen que sacar cada uno de sus formatos. Profe, o sea que en el colaborativo tenemos que poner los formatos de todos los compañeros, ¿sí? Todos, exacto. Por eso Vale. les digo, esto es como si fuera individual, ¿sí? Porque cada uno lo tiene que hacer. El colaborativo es simplemente poner todos los formatos en un Es, solo archivo. es, exacto, La unificación de todos los exacto, trabajos, ¿sí? Sí. exacto, sí señor, correcto y exacto, ¿sí? ¿Sí? Que ya vamos teniendo idea. Bueno, entonces, empezamos. Seguimos aquí con el cuestionario. Entonces, como les decía, aquí en el cuestionario vamos a entonces a verificar si se cumple o no se cumple las preguntas que hicimos, dando la respuesta. Y este puntaje se los damos nosotros, ¿sí? Nosotros los auditores, no se lo va a dar con donde uno es no importante,
¿sí? Que es como bajo, como que no, ¿sí? Y alto es que es muy importante. ¿Sí me hago entender? Tutora, qué pena, no sé si sea solo yo, es que se escucha entrecortado, pero no sé solo yo, es para todos. Ah, sí, pensé que era mi internet. Sí, Sí, igual. Ah, igual. ok. También. Hola. No me asusten. Es que mi Listo, ya. internet está Ya. molestando mucho que está Pero Ah, es lloviendo. no, por ratos, no Listo. entonces, Bueno, siempre, por entonces, vuelvo y les porfa, lo digo. La repites, escala, gracias. sí. Bueno, la escala es del 1 al 5, ¿cierto? Donde 1 no es importante y 2 y 5 es importante. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí en este caso yo coloqué que 3, ¿sí? Entonces, ¿se cuenta con un inventario de equipos de cómputo? ¿Sí o no? Entonces digo que no se cuenta. ¿Qué nivel de importancia tiene eso para mí? Un 1 no es importante, un 2 es como medio, como bajito importante, 3 es como, sí, como que sí es importante, pero no es importante, 4 sí es importante y 5 es muy importante que se tenga ese elemento. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, Sí, pero tutora, señor. Sí, entonces, sí, para sí. aclarar lo que Exacto. estábamos preguntando con Melissa, la idea es que entonces nos preguntemos nosotros mismos. Bueno, pero para el cuestionario. Sí, para el cuestionario. Y con base en Para el el cuestionario, cuestionario sí, para el cuestionario nosotros mismos somos los que vamos a dar respuesta, ¿sí? La y las entrevista es respuestas a de la otro y el entrevista, cuestionario es nosotros. por eso, ¿Señor? pero Entonces, ¿a entonces, quién le hacemos las entrevistas en sí? Bueno, las entrevistas ya se las dejo a libre, miren a quién se las haga. Ahí se las dejo a Ah, libre, vale. ¿sí? No nos matemos la cabeza, lo una importante sería es mucha consulta, carga para el líder. tutora, tener respuestas y poder trabajar con ellas, ¿vale? Dime, una Diana. consulta. ¿Esas preguntas del cuestionario son las mismas de la entrevista? Sí, señora. Ah, bueno, ok, gracias. Teniendo en cuenta las preguntas que hicimos en el chatlit también, en la lista de chequeo. ¿Se acuerdan que todo va unido? ¿Mm? Va como todo muy unido para poder obtener. Y entonces hacemos cada uno de estos con las preguntas que nosotros hicimos, ¿sí? Revisamos, valoramos, ¿sí? Ya las observaciones, si ustedes las quieren colocar, es bien, si no, no hay necesidad, no es obligatorio para este cuestionario. ¿Y qué hacemos a lo último? Vamos a sumarlas, ¿sí? Aquí yo hice así, yo hice a lo loco, no, no nada, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, total del sí 29 y total del no 20, ¿sí? Entonces ya con mi cuestionario obtuve estos puntajes para empezar a hacer el análisis del riesgo, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, manejamos 4 formaticos específicos para poder obtener información, recolectar la información que requerimos para ya empezar a hacer el análisis de riesgos que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Volvamos a tener claro 29 y 20. Vamos a ponerle aquí en negrilla para tener claridad, que los resultados que tuvimos en el cuestionario. Con estos resultados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras matrices. ¿Recuerdan que por allá en la guía dice que hay que hacer unas matrices también? Entonces, vamos a hacerlas. Entonces, me devuelvo a mi documento de Word, mire, de PowerPoint. Entonces, aquí vamos a encontrar este porcentaje del riesgo. ¿Qué vamos allá? ¿Qué porcentaje de riesgo encontramos nosotros mediante los formatos que aplicamos, mediante el checklist, mediante la entrevista y que las plasmamos en el cuestionario? ¿Sí? Entonces, vamos a sacar ese porcentaje de riesgo. ¿Para qué? Para conocer qué tanto riesgo tenemos nosotros dentro de la empresa y así plantear, hacer el análisis de las matrices de riesgo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a sacar este porcentaje de riesgo? Aquí vamos a aplicar unas formulitas muy sencillitas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las preguntas, el espacio, ¿sí? Que son las que tenemos, las preguntas y respuestas que planteamos en el cuestionario. Vamos a tener siempre en cuenta las respuestas o las valoraciones que obtuvimos del cuestionario para hacer este porcentaje de riesgo. Entonces, tenemos 2 porcentajes, el porcentaje de riesgo parcial y el porcentaje de riesgo, ¿sí? Entonces, el porcentaje de riesgo parcial lo que nos ayuda es conocer parcialmente si hay un riesgo dentro de ese proceso por medio de las respuestas o la valoración que obtuvimos en el sí.
Esa es la valoración que tenemos nosotros basados en el sí que obtuvimos en el cuestionario. ¿Se acuerdan que yo ahí les coloqué, decía 29? Esa es la valoración que tuvimos nosotros de ese riesgo parcial. Entonces, hay 29 del total de sí dentro de nuestro cuestionario. Ese 29 que vamos a hacer, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por el total de valoración que obtuvimos. ¿Cuál es el total? La suma del 29 y del 20 que tuvimos, estos dos resultados. ¿Sí? O sea, 49. ¿Listo? Ese es el total. Y tenemos un porcentaje de riesgo, que este es llama general, que nos va a indicar, vamos a hacer la operación de 100, que es el valor total, y sobre un porcentaje de riesgo parcial, menos un porcentaje de riesgo parcial, que es el que hallamos acá. Entonces aquí les voy a mostrar el otro ejercicio. Entonces vamos a hallarlo aquí matemáticamente. Entonces, el porcentaje de riesgo parcial, ¿qué es? 29, que fue lo que hallamos en el sí, por el 100%, y lo divido por 49, que fue el valor total, ¿cierto? Esto me da 59,18 y algo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar mi porcentaje de riesgo. ¿Cómo saco ese porcentaje de riesgo? Voy a tomar 100, que es el valor total, le resto el valor que hallé en el porcentaje de riesgo parcial, ¿sí? Y ese es mi valor de riesgo que tengo. Entonces, en este caso, yo resté 100 menos 59,18 y me dio 40,82. Este es mi porcentaje de riesgo que yo encontré al hacer la entrevista, al hacer el checklist y el cuestionario donde recogí toda la información, ¿sí? Entonces, este es mi valor, este es mi porcentaje de riesgo. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con ese porcentaje de riesgo que tengo aquí? Voy a revisar la valoración. ¿En qué categoría está ese riesgo basados en este porcentaje que tengo yo aquí? ¿Sí? Entonces, yo tengo el 40,82. ¿En dónde está aquí? Entre 31 y 70. Entonces, me dice que tengo un riesgo medio. ¿Sí? Ah, bueno, tengo un riesgo medio en ese proceso que estaba revisando. ¿Sí? Entonces, no, pues está entre sí, no, pero pues hay que mirar si se le tienen que hacer algunas mejoras o algunos procesos, ¿listo? Entonces, esto tienen que hacerlo cada uno con el proceso que están revisando, ¿sí? Bueno, entonces, ya encontré el proceso, el porcentaje de riesgo que fue 40,82, perdón, y está en un riesgo medio, ¿cierto? Bueno, entonces ahora yo qué voy a hacer con ese porcentaje de riesgo, voy a hacer mis matrices de riesgo, ¿cierto? O hacer mi análisis y evaluación de los riesgos que tengo. Para hacer ese análisis de riesgos yo tengo que tener, claro, tres objetivos de ese análisis, ¿sí? Entonces, el primero es en analizar los riesgos que identificamos, ¿sí? Y cuáles son las causas que los originan, ¿sí? Mirar quiénes están involucrados en ellos y cómo se presentan. Esto es más de decir, bueno, es para esto es que yo voy a hacer una evaluación, no es que me van a tener que escribir esto, sino es como para yo saber qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿sí? El segundo objetivo es hacer una evaluación del riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad del impacto? ¿Dónde se definen las escalas de mediciones? ¿Sí? Y la tercera es, ¿qué es la gestión de los riesgos? ¿Dónde se van a identificar cuáles son las causas y cuáles son los controles que se proponen para mitigar estos riesgos? ¿Sí? Entonces, con este análisis vamos a hallar esos tres objetivos que tenemos ahí. ¿Mm? ¿Quedó claro cómo sacar el porcentaje del riesgo? Sí, ¿Y señora. de dónde sale el valor? Sí, señora. Ese porcentaje se saca obviamente para cada proceso que se haga, ¿no? Exacto, sí, señor. Para cada proceso. Y en Para cada... y en la parte de la matriz, todavía no lo hemos visto, ¿cierto? No. No, o sea, no te me adelantes. No, no, Vamos por sí. partes. No, porque está el análisis de evaluación, ¿no? Sí, estamos en análisis de evaluación. Listo. Entonces, aquí venimos. Bueno, entonces estamos en el análisis de evaluación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles fueron los riesgos iniciales que nosotros identificamos. ¿Sí?
¿sí? Los primeros que nosotros identificamos en el momento de seleccionar ese proceso, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los que nosotros dijimos que eran los riesgos iniciales que podemos revisar? ¿Sí? Dijimos, no, estos riesgos, esto no. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que incumplimiento del cronograma de copias de seguridad, funcionamiento inadecuado de las aplicaciones, indisponibilidad del servicio de equipos de cómputo, funcionamiento inadecuado, fallas de las telecomunicaciones. Estos fueron los que yo encontré al inicio, ¿sí? O Los sea, que los que hicimos en catalogaste el como checklist. no. Sí, exacto, los que Ok. colocamos como no. ¿Sí? Los primeritos que encontramos en el checklist que fueron los iniciales. ¿Sí? ¿Listo? Después vamos a tener unos riesgos con la aplicación del instrumento. ¿Sí? Que estos son los que ya aplicamos, los que encontramos en el cuestionario. ¿Sí? Los que obtuvimos del cuestionario. Al aplicar el cuestionario, estos son los riesgos que ya encontramos nosotros al aplicarlo. ¿Mm? ¿Por qué dice 6, 7? Porque estamos tomando el riesgo a los otros también, ¿sí? Entonces aquí hay una desactualización de software, hay una pérdida de información, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos que encontramos al aplicar, al obtener las respuestas en el cuestionario, a la valoración que nosotros le dimos. ¿Por qué? Porque ya aplicamos un instrumento que fue la entrevista, ya reconocimos más información, ya tuvimos más respuestas a ciertas inquietudes que tenemos y entonces ahorita ya tenemos estos riesgos que encontramos, ¿sí? Todos los que dicen sí. ¿Listo? ¿Claro? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, en el ejercicio vamos aprendiendo. Sí, la verdad. Sí. No, mire que no es tan Es complicado, demasiado es largo, ¿no, profe? Es que es muy largo. un poquitico. Uy, sí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos los riesgos con la aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las matrices. Estas son las bonitas. No se me asusten que esto es fácil. Esta es la parte más fácil, pónganle cuidado. Resulta que yo tengo aquí la matriz de probabilidad e impacto de riesgos. Estas matrices ya están diseñadas, no se van a complicar, esto así las encuentran. ¿Cuál es el impacto que tenemos y cuál es la probabilidad que ocurra o la frecuencia que ocurra ese evento, ¿cierto? Entonces, estas las van a encontrar, sin embargo, yo les comparto la presentación y las van a tener también. Entonces, si se dan cuenta en el impacto, el descriptor o el nivel de importancia que tiene, ¿sí? Está del 1 al 5, donde el 1 es significante, el que no, como que ese impacto que va a tener ese riesgo, pues no es tan importante o no nos va a dañar el proceso Afectar. exacto, esa es la palabra, afectar el proceso, mientras que el 5 es catastrófico, se nos daña todo, ¿sí? Entonces, este es el impacto, ¿sí? El impacto que puede tener ese riesgo que encontramos nosotros. Y la probabilidad es el momento en que pueda suceder. ¿Qué probabilidad hay que suceda ese impacto? ¿Sí? ¿En qué momento o qué tanto puede suceder? Entonces, aquí tenemos también un nivel, ¿sí? Del 1 al 5, donde 1 es que es muy raro. ¿Quién sabe? Digan, pongamos un ejemplo, la luz. Que se vaya la luz, en algunos lados es muy raro que se vaya. ¿Sí? Entonces, pues no hay problema. Mientras que en otros lados es casi seguro que llueve y se va la luz. ¿Sí? Entonces aquí miramos qué nivel de importancia tiene esos riesgos que nosotros encontramos. ¿Vale? Bueno, entonces para medir Pero, perdóname, ¿estos riesgos son con base en la entrevista o en la primera lista de chequeo? no, en el cuestionario. Perdóname, en el cuestionario o en la lista de chequeo. Ya les voy a mostrar otro formatico para que se guíen y podamos hacer esta información más práctica. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a mostrar, aquí está el formato de análisis. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi formato de análisis. En este formato de análisis, ¿qué hice? Coloqué cuáles fueron los riesgos iniciales que encontré y cuáles fueron los riesgos que encontré después de aplicar los instrumentos, los que les mostré ahorita. Estaban del 1 al 5 y del 6 al 12. Entonces todos, tanto la lista de chequeo como las después de la aplicación de los cuestionarios.
Ujú, sí, Ah, exacto. Entonces todo. aquí están los iniciales y aquí están los que encontramos después de aplicar la lista, el cuestionario. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hago? Hago mi valoración también. Aquí les doy un valor, un indicador para saber qué es ¿sí? Este es un indicador, ustedes pueden colocar A1, B1, cualquiera. Yo coloqué R1, ¿sí? Porque es un indicador, es el indicador. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el incumplimiento del programa de copias de seguridad de equipos de cómputo, usuarios y servidores. ¿Qué impacto tiene esto de riesgo? Según nuestra tablita. Me vuelvo a la tablita. Catastrófico, mayor, moderado, menor o insignificante. ¿Cuál creen ustedes que sería ahí? ¿Qué impacto tendría yo no tener una copia de seguridad? No, sí, total 5, catastrófico. ¿Cierto? Sí, Sí. total. Entonces, listo. Tengo un 5. ¿Qué probabilidad hay de que no se cumpla ese cronograma para las copias de seguridad? Vuelvo a mi tablita. Raro, improbable, posible, probable o casi seguro. La probabilidad de que la empresa lo haga. Sí, acuérdense que estamos hablando de la empresa, porque estamos hablando del incumplimiento en el cronograma de copias de seguridad de equipos de cómputo y servidores. ¿Sí? Ok, pero si detectamos que no tiene, ¿cómo van a saber ellos que, o sea, no hago entender? No, aquí este es un ejemplo que ya hallamos. ¿Sí? Este es el riesgo que nosotros hallamos. Ah, ok, Acuérdate que ya estamos hablando de los riesgos que nosotros encontramos. Aquí no es que si tienen o no tienen. Esto es lo que nosotros ya encontramos al haber hecho los instrumentos de recolección de la Ah, información. ok, pero esa probabilidad se la damos nosotros para que la empresa lo haga. Nosotros, Ah, ok, no es nosotros. probabilidad de que la empresa lo haga, sino la que nosotros creemos que debe No, hacer la empresa. exacto. ¿Qué probabilidad hay de que este incumplimiento afecte? Ah, ok, ya. ¿Sí? Mira, aquí está. Casi seguro, probable, posible, imposible, improbable o raro. ¿Cuál creen ustedes que sería para este? Venga, Para yo mí sería borro. 4 más probable. Más 4 más Probable si no probable. es que casi seguro. Listo. Bueno, entonces vamos a cambiarle aquí 4. ¿Listo? Y así hacemos con cada uno de ellos. Bueno, ¿qué impacto tiene esta descripción o este riesgo que nosotros encontramos y qué probabilidad hay de que suceda eso? Sí, mira, aquí está. ¿O qué frecuencia? Entonces, para eso tenemos estas dos tablitas. Entonces, revisemos. Bueno, funcionamiento inadecuado de las aplicaciones de software institucionales. ¿Qué impacto tiene que no funcionen esas aplicaciones? Alto, medio, bajo, ¿sí? Menor, moderado, mayor, catastrófico. De mayor a catastrófico. Listo, yo lo dejé en mayor. ¿Qué probabilidad hay que no funcione, que funcione de manera inadecuada este software institucional? Tutora, buenas noches, que hay un compañero que se le cayó la red, dice que le tuvo problemas con el internet, que si lo deja entrar, le da la entrada. Ya. Es que ya es Gracias. tarde para entrar. No les he dado ya varios porque es a las 7. No les he Profe, es que quitado. él ya estaba, sino que me está escribiendo que él me mandó un pantallazo. Ah, ya pudo entrar. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces así vamos a hacer este análisis aquí que tenemos, ¿sí? Este es un formatico que yo hice como para conocer, ¿cierto? Para yo colocar aquí este impacto que tenemos. Entonces aquí abajito pues coloqué también, qué insignificante, lo mismo que tenemos ahí en la tablita, pero lo coloqué aquí como para tener más claridad, ¿sí? Como para no irme a la tablita y devolverme, sino lo coloqué aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos este análisis de la evaluación de los riesgos. ¿Listo? Algo muy sencillito. Mire, ya tuvimos y ya revisamos acá esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con esta tablita que tenemos aquí y vamos a montar las respuestas en otra tablita. ¿Sí? ¿En cuál otra tablita vamos a trabajar? En esta. ¿Sí? Que esta es la matriz. Bueno, ¿qué hacemos con esta matriz de medición de impacto de riesgos? Aquí vamos a valorar cómo están los riesgos que nosotros encontramos, ¿sí? Dentro de la empresa y dentro del proceso que hablamos nosotros. Entonces aquí vamos a colocar, bueno,
¿qué vamos a hacer nosotros para poder tomar medidas al respecto y nosotros poder hacer nuestro informe de auditoría, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a colocar los resultados que obtuvimos en esta tablita, pero no vamos a colocarle 3, 4, 3, 1, 0, no. Aquí vamos a colocarles el indicador que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esta tablita de matriz, también nos colocan por colores, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de estos colores? El verdecito, donde está la B, que dice que es bajo, que pues el impacto, la probabilidad es muy baja. El amarillito, donde nos dice que es media, ¿sí? Que el riesgo puede ser medio. Donde el cafecito es alto, ¿sí? El riesgo es alto. Y el rojo es extremo. Que mejor dicho, ese riesgo nos puede estar acabando todo el proceso, dañando toda la empresa. ¿Listo? Estos colores los dejan así, no los van a cambiar. Así es la matriz, así, igualitica. ¿Sí? No es que, ay, no es que este colorcito no me gustó, lo voy a cambiar. No, la matriz es exactamente con esos colores que están ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esos valores con los que nosotros obtuvimos mediante esto. ¿Listo? Entonces, aquí yo, ¿qué voy a colocar? Voy a revisar. Venga, borramos estos que tengo acá para que hagamos el ejercicio. Listo. Entonces tengo mi probabilidad aquí y mi impacto acá. ¿Sí? Entonces me vuelvo a mi tablita de hallazgos, de análisis, perdón, de análisis. Voy a tomar el indicador R1, ¿sí? Que me dice que el impacto está en 5 y la probabilidad está en 4. Entonces me voy a mi tablita, entonces digo que R1, que la probabilidad está en ¿qué? ¿Qué dijimos? 5. No, la probabilidad en 4. El impacto en 5. La probabilidad está en 4. Y el impacto en 5. Y el impacto en 5. Acá. Entonces, R1. Ay, perdón. R1. ¿Sí? Seguimos. Ok. El segundo. R2 está en 4 y 3. Impacto 4 y 3. R2. ¿Sí? Ok. Listo. Y así hacemos con cada uno de estos que tenemos acá. ¿Listo? Esa es la tablita que tenemos que llenar de la matriz de riesgos. ¿Y qué tenemos? Esa matriz que hacemos, una por cada uno de los procesos que hicimos. ¿Sí está claro? Sí, señora. Largo, pero claro. Largo, pero claro. Sí, no. Desde que el primero que hacen uno y ya le toman como el hilo de cómo deben hacer. ¿Listo? Entonces, así hacemos esto y entonces cada uno de los procesos, cada uno de los indicadores los seleccionamos acá. Si aquí nos aparece otro, colocamos R4. Le estoy colocando aquí como ejemplo, ¿sí? Con comitas, no más. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hicimos? La matriz de riesgo, que es la que nos están pidiendo. Esto es lo que me tienen que hacer por cada uno de los procesos. ¿Listo? Pero, ¿qué hacemos con esa matriz de riesgos? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Pues para identificar en qué nivel está el riesgo, tanto de impacto como de probabilidad que pueda suceder. Entonces, aquí tenemos cómo podríamos valorar nosotros esos resultados que obtuvimos, ¿sí? Entonces, aquí se nos presentan esta tablita. En este momento no la vamos a profundizar, sino solo es para que la conozcan, ¿sí? Para que miremos, bueno, pero ¿qué hicimos con esta matriz? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dice en qué zona está, ¿sí? Zona baja, zona moderada, zona alta y zona extremo, ¿sí? ¿Qué es esto? Y aquí nos indican qué podemos hacer nosotros, ¿sí? Para evitar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, si la tenemos en verde, en baja, podemos decir que la empresa puede asumir ese riesgo, ¿sí? Si no va a sufrir ninguna alteración en el proceso, ni va a perjudicar nada más ese riesgo, entonces se puede asumir y mejorarlo, ¿cierto?
pues para que no vaya a producir, para que no se vaya ¿a qué? Pues a que se vaya a aumentar ese riesgo que tenemos. El segundo, que es el de moderado, tenemos dos opciones, o asumimos el riesgo, empezamos a ver, o lo reducimos. ¿Sí? ¿Cómo podemos reducir un riesgo? En este caso, en el del hardware, ¿cómo creen ustedes que podríamos disminuir un riesgo de hardware? Digamos en que no, el primer riesgo que encontramos que era el de que no había un cronograma para el mantenimiento de los equipos. ¿Cómo podríamos reducir ese riesgo? Implementando mantenimientos preventivos. ¿Mm? ¿Listo? ¿Sí? Implementando sí, mantenimientos preventivos, ¿podría ser? bueno, pero recuerden que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿qué es lo que hicimos acá? Aquí hay un incumplimiento en el cronograma de copias de seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos reducir ese riesgo del incumplimiento en el cronograma de copias? Empezar a implementar copias de seguridad semanal, diaria o mensual. Sí, es que digamos, el cronograma está, en la sala hay un cronograma que cada 15 días se tiene que hacer, pero no se está haciendo. Entonces, ¿qué otra estrategia podemos hacer para que ese riesgo no se realice? ¿Mm? Ok. O sea, sería entonces Sí, implementar controles de que se ejecutó o no se ejecutó el backup. exacto. Bueno, listo, hacer unos controles para verificar que se cumpla ese cronograma, ¿cierto? Ok. Ahí ya estamos reduciendo ese riesgo de esa manera. ¿Listo? En el alto, ¿sí? Nos dan opciones también. Reducir el riesgo, ¿sí? Evitarlo, compartir o transferir ese riesgo, ¿sí? Aquí ya nos dan más opciones de que yo qué puedo hacer. Reducirlo, ¿cómo podríamos reducirlo? Como tú decías, también lo podemos aquí en la parte de modalidad. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podríamos evitar ese incumplimiento en el cronograma de, ¿de qué? De copias de seguridad. ¿Cómo podríamos evitar ese riesgo? Automatizándolo. Podría ser, sí, muy bien. Pero Podríamos automatizar. o sea, no entiendo, o sea, en esta matriz de resultados debemos colocar por cada uno de los riesgos, colocar acá en esta matriz, especificar eso que estamos hablando. No, 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 no. No, No, eso es lo este que es, se puede hacer. sí, exacto. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? Ok, más no lo No, 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 no. colocamos. No, 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 esta es por eso les decía, no, ustedes llegan hasta la otra matriz. Aquí es como para Ok. que conozcamos qué podemos hacer dado caso ya más adelante. ¿Listo? Ok, ya, está listo. La otra opción que nos da esa zona de riesgo alto es compartir o transferir ese riesgo. Yo se lo puedo transferir a otra parte. Entonces, ¿a quién creen que yo le podía transferir ese incumplimiento de cronograma de copias de seguridad para que ese riesgo no se presente? ¿A un área específica o como, ¿Mm? o sea, como un área específica que se encargue de ejecutar eso? Sí. Digamos, yo tengo la GIDT, que es la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la universidad. Y yo dije, venga, ese riesgo yo se lo puedo transferir a la parte de talento humano. Venga, ponga, mire que hay un cronograma y no lo están, los ingenieros del área no lo están cumpliendo, jálele las orejas, hágase usted responsable de eso. ¿Sí? Podría ser, es un ejemplo así loco que se me ocurre en este momento. ¿Sí? Ok. Yo le estoy transfiriendo ese riesgo a otra persona, a otra parte para que se Empresa. evite. ¿Mm? A otra empresa. O a otra empresa, exacto. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el riesgo extremo. Lo puedo reducir, lo puedo evitar o también compartir. ¿Sí? Digamos, si yo tengo mi servidor web, pero mi servidor web ya no está funcionando y me está presentando un riesgo extremo, yo puedo conseguir un servidor en la nube y allá, miren a ver qué hacen, ¿cierto? Yo coloco toda la información allá y me evito ese riesgo o evito comprarme otro servidor para que siga, me funcione mi empresa o eso.
Yo puedo transferir o puedo transferir a una empresa para alquilar un servidor y que ellos manejen la información, ¿sí? Ahí que estoy haciendo, estoy compartiendo mi riesgo, ¿sí? No necesariamente yo lo puedo tener, sino también puedo hacer que otra área, otra persona, otra empresa me puedan colaborar a que ese riesgo se empiece a evitar y a reducir para que no me vaya a afectar los otros procesos. ¿Listo? Vale, señora. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿aquí qué hicimos? Hicimos ya la guía de la fase. Listo. Facilito. Sencillito. Mírenla. Diseñar y aplicar instrumentos de recolección. Entrevistas, listas de chequeo y cuestionarios. ¿Cierto? Sí, sencillitos. Lista de chequeo, entrevistas, cuestionarios. Listo. Para descubrir las vulnerabilidades, amenazas y riesgos para cada proceso, ¿cierto? Para cada proceso, vuelvo y aclaro, para cada proceso. Ya hicimos ahí. Diseñar y aplicar un conjunto de pruebas que permitan confirmar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos detectados con los instrumentos de recolección, ¿sí? Eso lo estamos haciendo aquí con el cuestionario. Sencillito, ya lo tenemos. Para confirmar, elaborar el cuadro de vulnerabilidades y riesgos. Es este cuadrito, podríamos tomarlo. ¿Sí? Mire, análisis de evaluaciones de riesgos, este cuadrito. Sencillito, un cuadrito. ¿Sí? Realizar el análisis y evaluación de riesgos de cada proceso asignado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Elaborar la matriz de riesgos de cada proceso. Listo. Mire, ahí ya Y este hicimos todo. último, de cuadro de tratamiento. Elabora el cuadro de tratamientos para cada riesgo. Elabora el cuadro de tratamiento de riesgos ¿Cuál para es? cada. Es este mismo, así, con este. Ah, ok. Listo. ¿Sí? Resultado de la matriz. Ok. Mire, ¿qué hicimos ahí? Facilito, sencillito, toda la guía. ¿Ah? No, sí. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Tantico larga. No, no está tampoco. Ay, Alechi, sí. Ay, ¿qué no? No, tampoco. Lo que pasa es que, bueno, es un poquito larga en el sentido ¿de qué? De que hay que diseñar los formatos, ¿cierto? Hay que crearlos, hay que mirar qué preguntas planteo, cuáles no. Pero tú nos Pero colaboras con los formatos para guía. Buenas ¿Sí noches. dijiste? sí, señor, sí, Ah, ya vale. pero acuérdense que los comparto en el foro. Sí, sí, sí. Buenas noches. Alejandro, dime. Qué pena molestarles. Es que llegué último y tengo una duda así como que rapidita. Señor. Tutora, ¿cómo se trabaja en sí la guía? En grupo, ¿cómo se trabajaría? Bueno, las actividades todas son colaborativas, pero los instrumentos de recolección de información se hacen de manera individual para cada uno de los procesos que se seleccionaron en la fase 2. O sea que en ese caso sería el punto 2 y el punto 1. No, señor, todo. No, Lo los único seis que van a puntos. hacer colaborativo es recoger toda la información y hacer en un solo trabajo. O sea que, prácticamente el ejercicio en sí es individual, o sea, Sí, porque están trabajando. Lo que pasa es que no es que sea tan individual, lo que pasa es que cada uno tiene un dominio y unos procesos seleccionados y sobre esos es que va a trabajar cada uno. ¿Sí? sí, ¿Se señora. acuerdan que en la fase 2 decía uno de los puntos decía revisar el estándar y el líder tenía que asignar un dominio y sobre ese dominio tenían que revisar qué procesos iban a tomar? Sí, señora, pero tutora, y, en el caso mío y el de mi grupo, es que en la actividad 2 que tuvimos, solo participamos 2 personas. Y en esta actividad nos preguntó que si ya podía trabajar con nosotros. La verdad, yo le dije que sí, pero no sé si se pueda. Yo le puedo, claro, si ustedes la aceptan, hágale, pero tiene que trabajar
sobre la actividad. Ya la actividad que no trabajó, pues ella obtiene 0. La persona que no haya participado. Si quiere trabajar en esta segunda, tiene que cumplir con lo que ustedes van a hacer también. Ah, bueno, o sea que no hay ningún problema si la admitimos ahí en el grupo para... No, no, no. No, no hay Ah, ningún bueno. inconveniente en este momento. ¿Listo? Sí, señora. Yo creo que una última pregunta, tutora. Aquí. En el diseño, digamos, yo, por ejemplo, en el foro puse hace como una semana, creo ya, que puse que yo iba a hacer un cuestionario y un listado de chequeo. Sí, o Tienes sea, que hacer, no señor, vuelvo y les repito, tienen que hacer la lista de chequeo, tienen que hacer la entrevista, tienen que hacer el cuestionario. Todos los instrumentos los deben utilizar y por cada proceso. Si ya tienes entiendo. 3 Sí, señor, procesos, ya acabo de entonces son llegar, entonces, 3 cuestionarios, 3 listas de chequeo, ¿sí? sí, Es señora. por cada proceso. Sí, señora. Gracias, muy amable. ¿Listo? Bueno, muchachos, por el chat les coloqué el link de asistencia, por favor se registran. Y solo los que están aquí. No es que me les van a compartir a los compañeritos. Las personas que asistieron aquí tienen 15 puntos adicionales en esta fase 3. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, profe, ¿Me gracias. escuchan? No me Señora. dejen hablando sola. No sé si Andrés, creo que Andrés tiene una pregunta, profe, tiene la mano levantada, no sé. Dale, no, habla, Andrés. Tanto trabajo lo dejo sin palabras. Sí, solo alzó la manito. No, Andrés, sin miedo, por favor. ¿Mm? No, creo que Andrés tenía la mano levantada desde el inicio de la clase. Ah, Listo, muchachos. Bueno, entonces